Capacitores, filtros y supercapacitores. El grupo está conformado por Cristian Camilo Mesa Peláez, Kevin Daniel Álvarez, Julio Anderson García, Jonathan Andrés Maldonado, Orlando Díaz Conde. Ewald George von Kleins fue un clérigo luterano y físico alemán quien mediante un experimento fortuito pudo determinar en 1745 que se podía almacenar carga al interior de un recipiente de cristal, en su interior con un líquido y un generador electrostático. Eso es lo que se conoce como el primer condensador. Un año después, en 1746, el físico holandés Pieter van Nieuwenbroek inventó un condensador muy similar, el cual se llamó la botella de Leyden. Daniel Gralat fue el primero en combinar varias de estas botellas y mediante la conexión en paralelo de ellas, pudo determinar que se podía incrementar la capacidad de almacenamiento de la carga. En 1749, Benjamin Franklin investigó acerca de la botella de Leyden y llegó a la conclusión de que dicha carga se almacenaba, se encontraba al borde del cristal de dicha botella. A partir del descubrimiento de Benjamin Franklin, las botellas de Leyden sufrieron muchos cambios, siendo el principal cambio que al interior y al exterior de ella existía un recubrimiento con una hoja de metal. Al partir del estudio de la electricidad, se comenzó el uso de los materiales dieléctricos como el vidrio, la porcelana, el papel y la mica. En 1896, Charles Pollack inventó los primeros capacitores que conocemos como los electrolíticos. Alrededor de los años 90 se llevó a cabo el almacenamiento de la carga en las superficies de placas de un metal conductor separadas mediante el material dieléctrico. En 1909, William Dubilier inventó los capacitores de mica, que son los que conocemos actualmente como los cerámicos. Y en 1994 la industria comenzó a reemplazar los condensadores de mica con películas de polímero delgados para así reducir su tamaño y poderlos implementar en circuitos mucho más complejos. Capacitancia. La capacitancia es una propiedad física, la cual es la relación entre la carga eléctrica en una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas. El valor depende de las dimensiones físicas del capacitor y de la permitividad del material que está en el centro de las dos placas, es decir, con el que está construido. Como se puede notar en esta figura, están las dos placas y un material en el centro. Las fórmulas son: capacitancia es igual a carga sobre voltaje y capacitancia es igual a la permitividad eléctrica por el área sobre la distancia de entre las placas. El capacitor siempre está constituido por una carga negativa y una positiva. El capacitor es un dispositivo pasivo que es capaz de almacenar energía en su campo eléctrico, como un campo eléctrico. Un dispositivo pasivo es aquel que no genera altercados con la corriente o el voltaje del circuito, solamente la almacena. El capacitor está compuesto por dos placas conductoras separadas por un aislante o dieléctrico. Cuando una fuente de tensión se conecta al capacitor, aparece una carga positiva y una negativa. Y el capacitor almacena esas cargas en forma de campo eléctrico en el centro de ellas. Estos son los diferentes tipos de capacitores. Los hay de silicón, de mica, de cerámica y de electrolito. Para la suma de los capacitores en serie sería la inversa del capacitor y por cada uno de los capacitores que estuvieran presentes. Y la suma de los capacitores en paralelo sería solamente la suma del valor de cada uno de los capacitores presentes en el circuito. Usos de filtros.
Un filtro es un circuito que es diseñado para dejar pasar señales de frecuencia deseadas y rechazar y atenuar las otras. En esta parte se tiene que tener en cuenta como la parte selectiva de que se tiene que enviar una señal y no dejar pasar ruidos o algo que altere nuestra señal. El filtro se utiliza para limitar el espectro de frecuencias de una señal en cierta banda o frecuencia. Entonces ya se habla como más que todo, se ve en cuenta, se tiene en cuenta como las señales de FM y AM, cada uno tiene una señal específica. Y se utiliza en los sectores de radio, de televisión, que permiten sintonizar una señal deseada entre multitudes de señales de transmisión. Es como lo que tenemos en cuenta de la radio, que son dos señales FM y AM, tienen que centralizarse en una, más que todo es la FM para las radios, y en la televisión, pues empalmar cada uno de los canales bueno, para sintonizar solamente un canal, porque si no, se empalmarían todos los canales y no había un solo canal. Tipos de filtros. Un filtro de pasabajas deja pasar frecuencias bajas y las elevadas las detiene. Según la gráfica, como la representa, se muestra que solo va a dejar la de frecuencia baja y la de alta va a tener rechazada. Un filtro de pasa altas deja pasar la de altas frecuencias y va a atenuar o va a rechazar las de frecuencias bajas. La gráfica muestra lo inverso a las de bajas. Un filtro que pasa banda, deja pasar las frecuencias dentro de la banda y bloquea las que están por fuera de la banda. O sea, solo va a mantener lo que están dentro de esa banda, y las señales que están como a lo libre no serán como canalizadas. Un filtro de rechaza banda deja solamente pasar las frecuencias que están por fuera de esa banda, y las que están están por dentro de la banda serán atenuadas o rechazadas. Los filtros pasivos. Un filtro pasivo consiste en que solamente tiene elementos pasivos. Aquí podemos ver en la parte del circuito de los filtros pasa-baja, podemos ver que el circuito solamente está conformado por una resistencia y un capacitor. La relación matemática que existe entre esos dos nos da como resultado la frecuencia de corte, que la frecuencia de corte nos está diciendo que va a ser igual a 1 sobre la resistencia por el capacitor. Aquí al lado podemos apreciar cómo sería la gráfica de una manera ideal y de una manera real. La forma ideal, podemos ver que no va a dejar conducir cuando la frecuencia es alta, pero cuando llega un punto que sería la frecuencia de corte, él va a permitir el paso de nuestra señal, pero vemos que de la manera real siempre va de manera exponencial, decreciendo de manera exponencial. El filtro pasa alta también consta de un capacitor y una resistencia, pero de manera inversa. Y como ya mi compañero lo había mencionado, solamente dejará pasar la de frecuencia mayor. Aquí podemos ver también la gráfica, que de la forma ideal es que de un salto exponencial para las frecuencias altas, y son las que permite el paso, pero podemos ver que él deja pasar unas frecuencias un poquito menor de la que sería, ya que él va creciendo de manera exponencial. Igualmente pasa con el filtro pasabanda y el rechazabanda. Aquí está nuestro circuito. La diferencia es que aquí ya hay una relación con un inductor, la cual nos dice que la frecuencia de corte va a estar dada por 1 sobre la raíz del inductor por la capacitancia. Sería la misma fórmula utilizada para el rechazabanda. Los filtros activos. El filtro pasa-baja sería este circuito que con un componente activo, que en este caso sería el amplificador. Para los filtros pasa-bajas y pasa-altas sería la misma relación de la frecuencia de corte, que es 1 sobre la capacitancia por la resistencia. Y para los pasabanda y rechazabanda sería la misma relación matemática,
de frecuencia de corte que con los filtros pasivos, que sería igual a 1 sobre la raíz del inductor por la capacitancia. Vale, ahora vamos a hablar de las aplicaciones de los supercapacitores. Estos supercapacitores son un tipo especial de capacitor que tiene unas capacitancias millones de veces más grandes que los capacitores electrolíticos. Esto implica que pueden acumular una mayor cantidad de energía. Pero como podemos ver en la imagen, también se puede observar que estos tienen un voltaje de trabajo bajo, que es de 2.7 voltios o de 5.5 voltios, a diferencia de los capacitores normales, que por ejemplo electrolíticos se tienen voltajes de hasta 400 voltios. En su funcionamiento interno, de acuerdo, comparándolo con los capacitores, estos tienen un material nuevo que son los electrolitos. Estos electrolitos son materiales que tienen iones libres, o sea, cargas que se pueden mover hacia el ánodo y el cátodo del supercapacitor, lo que crea una mayor capacidad para almacenar energía. Vale, en la siguiente gráfica, que se llama gráfica de Ragone, podemos comparar cómo es la capacidad de los supercapacitores con otras distintas fuentes de energía, como las baterías, como lo son las baterías de Li-ion, las baterías de Li-primari. En esta podemos observar que se tabula el poder específico y la energía que puede almacenar el tipo de batería. Como podemos observar, los capacitores pueden entregar una gran cantidad de potencia, pero en tiempos muy bajos como son los milisegundos. Para las baterías se tiene que pueden entregar una energía por más tiempo, que puede ser 100 veces mayor a la de los supercapacitores. En este caso podemos ver los supercapacitores que están dibujados, coloreados con el color azul, y vemos que estos tienen una gran capacidad para entregar poder y también son capaces de almacenar una cantidad de energía aceptable. Dentro de sus usos están en la electrónica de potencia, en las aplicaciones vehiculares para el encendido de motores, y pueden almacenar energías en generadores que sean intermitentes, como lo son las células solares y los molinos. Aquí podemos observar algunas comparaciones entre las baterías y los supercapacitores. Para el caso de los supercapacitores, en las curvas de carga y descarga, se tiene una curva más inclinada que para las baterías. Esto lo que genera es que cuando se esté usando el supercapacitor, este va a decaer su voltaje de una manera más rápida que en las baterías. También se puede observar que este tiene una densidad energética relativamente pobre, como se observaba en la gráfica anterior, o sea que no puede dar energía por mucho tiempo, que el supercapacitor sí tiene buena densidad de potencia en comparación con la batería, o sea que puede entregar mucha potencia muy rápido, que tiene un ciclo útil mayor a las baterías, porque las baterías son usadas hasta 1000 veces menos que tienen un ciclo útil de hasta 1000 veces menor que los supercapacitores, y los capacitores tienen una vida útil mayor debido a que estos no están hechos por químicos activos. Para las conclusiones, cada uno de mis compañeros dará un aporte de lo que ellos creen importante. Bueno, es importante para ellos. De mi parte, se puede decir que para los filtros se da una selección o unos parámetros que serán los que rijan el filtro o en su funcionamiento o en modo de operación para el tratamiento de las señales. Sí, también se puede decir que los capacitores tienen unas aplicaciones muy variadas, se pueden ver desde la electrónica más pequeña, en los microprocesadores, también tienen en específico en el futuro se puede observar también en los supercapacitores, que se ve como una solución a problemas energéticos y ambientales que son causados por las baterías químicas.
porque como se dijo anteriormente, estos supercapacitores no están hechos con materiales químicos activos, lo que también mejora su vida útil y se ve como una fuente de energía muy positiva para el ambiente. Los capacitores con filtro también ayudan a mejorar nuestra señal de salida, porque nos permiten eliminar todo ese ruido que va con nuestra señal. Esto gracias a la frecuencia de corte que nosotros aplicamos para cada circuito, que anteriormente habíamos dicho que eran con las fórmulas para los filtros paso alto de 1 sobre la resistencia a la capacitancia, y para los filtros pasabanda y rechaza banda 1 sobre la raíz de la inductancia por el capacitor. Los capacitores en sí no son más que dispositivos que permiten la carga y descarga de energía, almacenándola en el tiempo necesario. Por lo tanto, en sí, el dispositivo evita que un disparo repentino del flujo de la energía, haga daño en el circuito, utilizando así la energía que ellos tienen adentro para contrarrestarlo. Bueno, y finalmente para concluir, sabemos que con los distintos tipos de capacitores se puede regular o controlar la frecuencia de la corriente eléctrica en los circuitos. Es por eso que los capacitores son de tanta importancia en los dispositivos electrónicos y en la electrónica en general. Bueno, es con el tema de capacitores enfocado en la parte de filtro y sus capacitores. Espero que haya sido de su agrado y haya sido buena la información que transmitimos.